Buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar al señor Arnoldo Barrantes, gerente general de la empresa Elvex Perú. Buenas tardes, Arnoldo. Mi nombre es Marlene Montoya. Soy alumna de la Facultad de Psicología del séptimo ciclo de la Universidad Continental. En esta ocasión quisiera hacerte algunas preguntas para poder desarrollar mi curso de innovación social. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la discapacidad y las oportunidades laborales que pueden tener estas personas que tienen esta condición. Primero que nada, quisiera saber, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al buscar trabajo? Bueno, siento yo que la principal desafío que puede enfrentar una persona con algún tipo de discapacidad es la percepción de la persona que lo va a contratar. Normalmente se tiende a pensar que son personas que tienen limitaciones con respecto a las demás personas, entonces su productividad puede ser más baja. Sin embargo, estadísticamente se ha demostrado que eso no es cierto. El otro desafío que puede existir en una empresa es que el ambiente laboral normalmente no está preparado para personas con discapacidad físicas. Rampas, ascensores, ese tipo de cosas. Ok, ¿y tú qué estrategias o programas consideras más efectivos para facilitar la inclusión laboral a personas con discapacidad? Bueno, o sea, si estuviera en mis manos, yo plantearía una reforma de incentivos para las empresas que contraten un porcentaje de su personal con personas con ciertas discapacidades. Okay, o sea, al final del día, este país no tiene ningún tipo de incentivos, o sea, no se le reconoce el esfuerzo a ningún empresario por contratar a una persona con discapacidades a sabiendas de que tiene que modificar el ambiente laboral en primer lugar. Esto dependiendo del tipo de discapacidad. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los servicios de apoyo y las organizaciones especializadas en la inserción laboral de personas con discapacidad? Bueno, yo tengo 30 años laborando en el Perú y nunca me ha visitado nadie para darme un asesoramiento de inducción para contratar gente con discapacidades. Y tú, que eres extranjero, ¿has podido ver diferencias en cuanto al apoyo que se les da a estas personas entre tu país y el nuestro? Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica y hay países que están más adelantados que nosotros. O sea, Costa Rica está más adelantado que Perú en ese sentido, tiene una apertura más fuerte y está mejor preparada, es un país más pequeño. La competitividad laboral allá no es un tema físico, es un tema más de intelecto. Pero también he visto a Chile, que está muy avanzado en eso también. México tiene una buena participación en ese tipo de cosas. Y ellos reconocen que la labor que hacen las personas con discapacidades físicas es una labor, inclusive hasta a veces mucho mejor que las personas que no presentan ninguna discapacidad física, puesto que ellos requieren más del reconocimiento laboral que una persona sin estas discapacidades, ¿no? ¿Y cómo pueden las empresas mejorar sus prácticas de reclutamiento y adaptar sus entornos laborales para ser más inclusivos? Bueno, pasa por un montón de cosas, pasa por adecuar los ambientes laborales, los servicios. Hablo de los servicios normales de una persona con algún tipo de discapacidad. Ser consciente que de repente esta persona no tiene el potencial físico de contrastarse en cualquier cosa. O sea, te pongo un ejemplo, una persona que está en silla de ruedas difícilmente pueda ser difícilmente en un ambiente donde tenga que cargar
cosas muy pesadas, ¿verdad? Como si lo puede hacer cualquier otra persona. Hablo de un trabajo básico. Por eso ellos, hasta donde yo entiendo, han ido metiéndose más en temas profesionales y técnicos para no tener que verse obligados a trabajos de uso físico de sus habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades y cualidades más valoradas en las personas con discapacidad por parte de los empleadores? Yo pienso que la consistencia, ¿no? La consistencia y la responsabilidad por el tema de que como no es fácil tener un trabajo o asignar una función a una persona con discapacidad, cuando llega a ocuparse esa posición, esa persona cuida y se esmera por tener ese trabajo el mayor tiempo posible, ¿no? Ok. ¿Y qué recomendaciones darías tú a los empleadores y a la sociedad en general para promover una mayor inclusión laboral de personas con discapacidad? Bueno, primero hay que recomendarle al gobierno que incentive, porque sí, a ver, hay que ser prácticos en esta vida. Si yo tengo una oficina, marketing, y tengo que invertir en rampas, en baños especiales, tengo que invertir en escritorios especiales, en tantas cosas que son especiales por el diferente tipo de discapacidad, lo más recomendable es que esa inversión el gobierno apoye a la minoría que se presenta al trabajo de discapacidad, con discapacidad. Lo otro es que, bueno, yo con la experiencia que tengo yo, las personas con discapacidad funcionan intelectualmente igual o mejor que muchas personas que no tienen la discapacidad, y que no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? No hay que tenerle temor a eso. O sea, simple y sencillamente se le trata como un funcionario, como un colaborador más, y tiene que cumplir sus objetivos laborales. Tú nos has hablado de que por tu trabajo has tenido la oportunidad de comunicarte o de tener mucho acceso a diferentes países, porque entendemos que la empresa a la que tú representas aquí está en varios países, ¿no? Y tú podrías decirnos si es que estas personas en los diferentes países tienen un pensamiento diferente al peruano. O sea, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a alguna persona con discapacidad y me he dado con la grata sorpresa de saber que era una persona sumamente profesional, que su pensamiento era proactivo, sus habilidades blandas eran muy buenas y no se sentía minimizado para nada. Entonces, tú que has ido a varios países, ¿cómo percibes a estas personas? Es que eso no es un tema de países para mí, es un tema de personalidad. A veces depende de cómo te hayan criado, porque al final del día el tema de personalidad no es de país. O sea, si a ti desde niño te hicieron sentir que por tu discapacidad no eras capaz de hacer nada, al final de grande no vas a tener opción de hacer nada. Yo lo decía por el tema de la preparación profesional de esta persona, ¿no? Porque de repente, como tú nos has comentado que en otros países tú has visto que hay una mayor apertura laboral, de repente también han tenido mayor apertura para prepararse. A eso me refería. Bueno, no, o sea, si estamos hablando de una discapacidad física, todas las universidades en todos los países, incluyendo esto, tienen las instalaciones adecuadas para que estas personas estudien. Pero si es una discapacidad intelectual, ahí el tipo de preparación que ellos necesitan es diferente, y las empresas a donde ellos se orientan a trabajar no pueden ser todas las empresas, digamos, como por su tipo de discapacidad. O sea, no pueden ser. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puestos que hay ahorita pensados y desarrollados para ellos es
una empresa que sí tiene una discapacidad física, pero mentalmente opera al 100%. Ok. Entonces, en tu experiencia, ¿tú crees que falta mucho por trabajar en ese aspecto? Que deberíamos de ser un poco más aperturados a poder Sí, aceptar. definitivamente. O sea, porque yo he visto, he leído de personas con discapacidades importantes como autismo, que son genios en todo lo que es la habilidad mental, pero ellos tienen una incapacidad eh, de externar sus emociones, De poder expresarse. sí, sí, básicamente eso. Entonces, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde yo he visto, a los gringos no les interesa mucho, o sea, simple y sencillamente con que cumplió su chamba y la hizo bien, para ellos está bien. Pero, pero los latinos somos un poco más, siento yo, que somos un poco más, ¿cuál sería la palabra correcta? Eh, Susceptibles a creer que estas personas no compiten de tú a tú porque tienen una discapacidad, ¿no? En la empresa en la que tú laboras, ¿has tenido la oportunidad de contratar a alguna persona con discapacidad? Sí, sí, intelectualmente trabaja igual que una persona sin discapacidad. Ok. ¿Algo que quisieras añadir como un aporte para este tema? Sí, sí, sí. Mira, esto es una minoría de personas. Si el gobierno quisiera que esta minoría de personas, y hablo del gobierno porque es el que le toca ver por la salud intelectual y el bienestar de la población, entonces, como te digo, debería de tener algún tipo de incentivos para que estas personas tengan más opción de colocarse. Tanto en la empresa privada como pública. Correcto, correcto. Ok. Ok, Arnoldo, muchísimas gracias. Eh, una, ha sido muy agradable conversar contigo y conocer un poquito más de cómo se opera en una empresa o cuál es el pensamiento de una empresa que recibe una persona con discapacidad. Vale, gracias. Ok, gracias.